Que Dios les continúe bendiciendo a todos. Y el pastor nos enseñaba algo hace un ratito y creo que estamos por el mismo camino, porque el título de mensaje de hoy dice Tormenta de obediencia. Yo cantaba recién una canción que tiene muchos años, que dice en la parte del coro, porque en medio de tus problemas Él está, porque en Cristo hay poder. Pero problemas es lo que seguramente vamos a seguir teniendo todos los días. Pero sabemos que tenemos una victoria total. Pero también, como nos enseña la palabra, de lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Y muchas veces no sabemos si el Señor nos puede venir a buscar hoy, nos puede venir a buscar mañana. Cuando llegamos acá a Colonia, vimos que un auto se había arrancado todos los guardarrays de la entrada de Colonia. No creo que la persona esa haya sobrevivido a eso que hizo. No creo que haya salido pensando de que le quedaban segundos de vida o minutos. No creo que haya salido en el auto diciendo, bueno, hoy pienso que voy a salir y me voy a chocar y me voy a matar. No creo que en ningún momento haya pensado, se le haya venido a eso por su cabeza. Yo recuerdo que esta semana veníamos conversando el miércoles de Ombúes, primero de Ombúes y después de Cardona, con unos muchachos que trabajan conmigo, y uno de los muchachos quedó asombrado por una historia, porque salió el tema, bueno, sí que en algún momento todos vamos a tener que ir al cementerio y vamos a ser el auspiciante del cartelito de la sala velatoria. Lo único que no lo vamos a ver, pero vamos a ser el auspiciante. Entonces, dice, no, porque allí en el cementerio está mi abuelo, mi abuela y mi tío Pablito. Digo, aunque te parezca mentira, tu tío Pablito era compañero mío de banco de la escuela. Teníamos 10 años. Él era compañero de banco de la escuela. Y un día, salió a cazar con honda y había otros que fueron a cazar con escopeta. Se les escapó un tiro y lo mató. Y vos no te imaginás lo choqueante que fue para mí a los 10 años que mi compañero de banco, por años, fue mi compañero de banco, ya no estuviera más. Y en algún momento a todos nos va a pasar eso. Y si yo les preguntara a ustedes, cuando suceden esas cosas, muchas veces se preguntan, ¿dónde está o dónde se desata? ¿Por qué se desata el favor de Dios? El pastor nos enseñaba algo recién, que yo lo quiero también dejar aquí grabado, que también el favor de Dios también se desata en la obediencia. Porque muchas veces nosotros queremos hacer, no la puedo hacer por el tiempo, la historia de Jonás, pero Jonás tenía dinero, por lo que relata la historia, él tenía plata para comprar un boleto para ir a otro lugar. El Señor lo manda que vaya a un lado, él dice, como tengo plata, hago lo que se me antoja. Se lo voy a decir parafraseado, pero redondeando la historia es así. Y él agarra con su dinero y va para otro lado. Pero entonces, a veces en las tormentas que nosotros nos metemos, le queremos echar las culpas a Dios. Porque somos muy fácil de poder echar las culpas. Hubo una señora, hace unos días, que fue a comprar, yo estaba ahí, fue a comprar uno de los negocios míos, compró. Como no le alcanzaba una tarjeta, tuvo que comprar un producto, un televisor chico,
con 3 tarjetas. Y la mujer concluye, después de haber hecho la compra y pagado con las 3 tarjetas, usted no sabe en el problema que estoy metido. Si la mujer sabe que está en un problema que está metido, no necesitaba comprarse otra televisión. Y muchas veces en la vida nos suceden cosas que pasa por nuestra capacidad de cálculo y le queremos echar las culpas a Dios. Pero es una ley de siembra y cosecha. Yo me acuerdo que cuando terminó la época de los tomates, yo limpié los canteros y los dejé para que descanse la tierra, pero se ve que algún tomatito me quedó por ahí, algún tomatito que ya estaba medio podrido me quedó, porque me crecieron algunas plantitas más de tomate. Pero a mí hubiera sido asombroso que después que limpio los canteros de los tomates, me hubiera crecido una planta de morrones, porque ahí no había morrones, ahí había tomates. Entonces, cuando nosotros plantamos una cosa, no nos podemos asombrar. Yo había escrito acá, la tormenta que muchas veces estamos pasando, ¿la generó el enemigo? ¿La generó Dios? ¿O la generaste tú? Por la tormenta que estás pasando. Porque muchas veces atravesamos, yo he salido con un día espléndido de acá, a donde he viajado más ha sido a Chile, he salido con un día espléndido, pero en el medio del camino se desata una gran tormenta. Y acá estaba precioso cuando yo salí, pero en el camino se desató una tormenta. Y muchas veces, como dice el cantor guatemalteco, en una de sus canciones, fuiste tú. Y muchas veces somos nosotros. El pastor nos recordaba allí, diciendo, ¿se acuerdan David? Que fue entre los héroes de la fe estaba. Miren que no era ningún chiquito tampoco. Estaba allí entre los héroes de la fe. Y ese hombre que estaba entre los héroes de la fe, que Dios lo eligió desde antes que se formase en el vientre de su madre, él era un elegido, también se mandó metidas de pata. Y él estaba allí en el palacio, disfrutando de todas las cosas del palacio y sabiendo que hizo las metidas de pata. Y muchas veces nosotros nos falta un poco de sinceridad. Y yo quiero ahí llevarlos a una historia que hay en la Biblia, que está en Mateo 14. Si me quieren acompañar, Mateo capítulo 14. Pero muchas veces también hay cosas que suceden, mientras ustedes los buscan ahí en sus Biblias, Mateo 14, hay muchas veces que hay cosas que suceden y que el Señor las permite para fortalecernos. Y muchas veces le queremos reclamar al Señor cuando algo sale mal. Señor, si yo fui de chiquito a la escuelita dominical, canto, alabo, oro, no falto nunca, vengo siempre a la iglesia, te doy el diezmo, colaboro, ayudo a los demás. Y muchas veces todas esas cosas son ciertas. Pero vamos a leer aquí Mateo 14, vamos a arrancar desde el versículo 22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, o sea, del otro lado. Entre tanto, que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Vamos a leer hasta ahí. Y vamos a volver de vuelta con la historia de Jonás. Estos muchachos que tienen que ir a la ribera contraria,
que se le desató la tormenta, no hicieron como Jonás. Se pegaron la vuelta y nos volvemos para atrás porque hay mucho viento. Siguieron. Más a la cuarta vigilia, que es entre las 3 y las 5 de la mañana, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿un fantasma? Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y muchas veces, como yo le dije, allí los discípulos se deben haber preguntado, cuando se levantó el viento fuerte. Hay un himno que está relacionado a un pasaje bíblico, y cuando el viento arrecie y el viento sople a tu favor, confío en ti, tú eres mi pastor. Y muchas veces, cuando el viento viene de atrás, que nos viene empujando, estamos con una confianza tremenda en Dios. Pero cuando las cosas se entran a complicar, a veces vemos que al ver el viento fuerte, tuvo miedo. Allí cuando hablamos de Pedro, tuvo miedo. Y diciendo, Señor, sálvame. Y muchas veces nosotros tenemos esos problemas que necesitamos que el Señor nos salve. Pero dice aquí, dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Porque la tormenta no dura para siempre. Toda tormenta empieza y termina. Hasta en el diluvio empezó, pero también terminó. Y a veces tenemos temporadas de cosas que son difíciles. Y cuando nos preguntamos cuando algo salió mal, tenemos que mirarnos a nosotros primero. Porque hay veces que podemos ser nosotros. Y hay veces que los problemas vienen. Pero vemos que Jesús estaba orando allí a solas. Y yo hice dos preguntas acá. ¿Será que Jesús estaba distraído cuando estaba orando que se desató la tormenta? Yo les pregunto a ustedes, ¿será que Jesús estaba distraído cuando estaba orando que se desató la tormenta? ¿O será que Jesús sabía que venía tormenta y estaba orando por ellos? ¿Cuál le parece la respuesta? ¿Cuál será de las dos? ¿El Señor estaría distraído? ¿O el Señor sabía que había tormenta y estaba orando por ellos? Dice en Romanos 8, versículo 34, dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, a la diestra, el que también intercede por nosotros. Nosotros recordamos aquí al primer mártir de la iglesia, Esteban, que era allí apedreado, y dice que levantó su mirada al cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Lo vio de pie. ¿Ustedes han visto a un rey cuando se pone de pie?
es porque hay algo importante, porque normalmente está sentado. Normalmente está sentado, ¿no? Si ustedes ven los reyes cotidianos de ahora, los vemos sentados. Pero cuando se ponen de pie, es porque es algo importante. Dice allí en el apedreamiento de Esteban, dice que él levantó la mirada al cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en un lugar de honor a la derecha de Dios. Y en medio de tu tormenta, en medio de tu crisis, sea permitida o provocada por uno, sabemos que en medio de los problemas, Él igual está. Él está en esos problemas. Él no solo que está, sino que intercede por ti y está de pie observándote. Hay tormentas, pero vamos a salir. Dice allí en Hebreos 7, yo se lo voy a leer para que busquen para no demorar. Por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de Él, pues vive para siempre para rogar a Dios por ellos. Así pues, Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos. Él es santo, sin maldad, sin mancha, apartado de los pecadores y puesto en lo más alto que el cielo. No es como los otros sumos sacerdotes que tenían que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez. Dice aquí, una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. La ley de Moisés nombra como sumo sacerdote a hombres imperfectos, pero el juramento de Dios que fue hecho después de la ley, después de la ley, nombra sumo sacerdote a su Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. La vida, yo la podría catalogar como que es una tormenta bastante continua, bastante seguidas. Y a veces tenemos una época de oasis, a veces, pero normalmente nos ha tocado una tormenta bastante seguida. Y yo recuerdo un himno que dice, la vida vale más y más solo por Él. ¿Se acuerdan del himno? Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Ya no hay temor porque Él vive. Y sabemos que Él nos va a otorgar la victoria. A veces, no en los tiempos que nosotros queremos, sino cuando a Él le parece que ya hemos sobrellevado todas esas cosas como Él quería. Y dice allí en el Salmo 35, dice, su favor dura toda la vida. Por la noche viene el lloro y por la mañana vendrá la alegría. Salmo 30, versículo 5. Pero hay una cosa que nos da la ventaja de las tormentas. Las tormentas nos aferran mucho más a la gracia. Las tormentas nos aferran más a la gracia y nos damos cuenta que sin Él nada podemos hacer. Por eso esas tormentas son tan seguidas. Y yo hace un tiempo había traído un mensaje que le decía, ¿qué tal es recordar a la gente o recordar a los demás por lo bueno de la persona, no por lo malo? Porque lo malo, cada uno lo conoce. Hace 2 o 3 días estaba allí en Valdense, donde allí es oriunda mi abuela, y hay una señora muy viejita que fue
a comprar unas cajas de tapabocas y me pregunta, ¿usted es Godín? Sí, sí, digo, sí, yo soy el más chico de años, no de tamaño, pero el más chico de años. Entonces, mire usted, ¿y usted qué hace? Yo digo, tengo el negocio. Pero dice, ¿usted no es músico? Sí, sí, digo, toco el piano. Dice, tu abuela siempre me decía, qué lindo tocabas el piano. Y qué bueno, yo volví a la memoria de eso, digo, mi abuela pensaba que no le dijo que le rompí el gallinero, que le rompí varias veces los vidrios allá con la pelota en la escuela del hogar al lado de lo de mi tía Nancy. Esas cosas no se las contó, recordaba lo bueno. Y a nosotros nos hace falta tener ese espíritu de recordar lo bueno, porque lo malo ya lo sabemos. Y qué bueno es aprender a hablar del otro, de lo bueno que ha hecho, no de lo malo, porque vemos a un Señor allí que nos ha perdonado todo, y Él sabe que nosotros nos vamos a mandar metidas de pata, pero Él también, como hablábamos de David, pero ese David donde allá